Roberto Pombo y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. Para este capítulo hablamos con la exministra de Minas, María Fernanda Suárez, el exsenador Jorge Robledo, los economistas Salomón Kalmanovitz, Jesús Botero y Hernando Zuleta. Además, consultamos a los investigadores expertos en cambio climático Jessica Arias y Santiago Ortega. Buscamos a la ministra de Minas, Irene Vélez. No logramos su respuesta. El tema, la transición energética en Colombia. Por cuenta de las peleas entre el ministro de Hacienda y la ministra de Minas, el tema está sobre la mesa. Unos piensan que podemos dejar de depender del petróleo, el carbón y el gas. Otros que los necesitamos para hacer una transición organizada. Hasta el momento no hay consenso, ni siquiera al interior del propio gobierno. No hay una hoja de ruta, no se sabe cuánto cuesta, la mencionamos pero difícilmente entendemos de qué se trata. Bienvenidos a Mis Preguntas con Roberto Pombo. Recientemente, en un vuelo corto, me topé con la película Vice. No logré llegar a la mitad, no por mala, sino porque el viaje solo duró 1 hora. De hecho, la película me atrapó y quedé con la tarea autoimpuesta de terminarla. Casi no la encuentro. Primero, porque no estaba disponible en ninguna plataforma de las que pago. Y segundo, porque la traducción al español, como casi todas esas traducciones, está llena de arandelas. Nunca he entendido el criterio para traducir los títulos de las películas del inglés al español. A Bad Boys la tradujeron 2 policías rebeldes. Breakfast at Tiffany's, en algunos mercados la llamaron Desayuno con Diamantes y en otros Muñequita de Lujo. A Rosemary's Baby, como La Semilla del Diablo. No tiene nada que temer, Rosemary. Esto es solo un sedante suave para calmarla. ¿O qué tal Easy Rider, traducida como Buscando mi Destino? Pero bueno, este no es un capítulo para hablar sobre el departamento creativo de Palmera Records. Y pues finalmente dijo en la película traducida como El vicepresidente más allá del poder. Le puse play. Se trata de la vida de Dick Cheney, quien fuera vicepresidente de George Bush hijo, comenzando el nuevo milenio. A menudo catalogan a Cheney como el vicepresidente más poderoso de Estados Unidos y más determinante, para bien o para mal, de lo que pasó en el mundo durante su administración y en los años venideros. Llegó una escena, para mí la mejor de la película, que me dejó pensando el resto del día. El lugar que concentraba más poder en Estados Unidos ya no era la Casa Blanca ni el Pentágono, era un simple salón en el que todos los miércoles se reunía un nuevo grupo de estudios llamado American for Tax Reforms, que tenía como misión oponerse a todo aumento de impuestos. En la reunión que preside Cheney, le piden a Frank Luntz, un gurú del mercadeo como lo presentan, que presente él mismo sus últimos hallazgos de un ejercicio de testeo de palabras y frases con algunas personas y medir sus reacciones. Un focus group, que le llaman los que saben. El primer resultado es que nadie se oponía a pagar un impuesto en caso de heredar una casa de más de $2 millones. Les parecía hasta justo, pero cuando lo bautizaron Death Tax, impuesto a la muerte en español, la indignación se disparaba. El segundo hallazgo fue un ejercicio similar, pero con el concepto calentamiento global. En algún punto del experimento lanzan un nuevo concepto, cambio climático. La sala entera se relajó. Calentamiento global significaba en las cabezas de los ciudadanos un desastre inminente, calor, incomodidad, pero cambio climático daba un respiro y una oportunidad de adaptarse, era un proceso. Aunque la película se protege bajo el manto de la ficción, lo cierto es que el nuevo término sí hizo carrera. Frank Luntz existe y es un exitoso consultor. El grupo de estudios American for Tax Reforms aún opera y Dick Cheney pasó a la historia como el vicepresidente de las petroleras. Me quedo pensando cuánto se habrá retrasado el mundo en enfrentar con determinación un problema tan grande por cuenta de un eufemismo. También aterrizo en nuestra realidad y me quedo pensando sobre el rol de Colombia en esta discusión en un contexto de pobreza y desigualdad. Me quedo pensando sobre la famosa transición energética, qué es realmente y cómo es que la vamos a realizar. Le pido una explicación básica al economista y profesor de la Universidad de AFIT, Jesús Botero, sobre qué es una transición energética. Ya nos meteremos en otras aguas.
La transición energética, Roberto, de la que se habla actualmente en Colombia, es el cambio progresivo de sistemas de energía alimentados por combustibles fósiles a sistemas basados en energías renovables no convencionales, como la energía eólica y la energía solar. Es transición porque consiste en el reemplazo gradual y seguro de fuentes de energía convencionales por fuentes alternativas, sin poner en riesgo el abastecimiento energético y sin generar traumatismos excesivos en los sistemas de producción y consumo que definen el funcionamiento de la sociedad. Empecemos a desmenuzar el rifirrafe entre ministerios por cuenta de los anuncios de frenar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Especialmente hablo de la relación entre el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, y la ministra de Minas, Irene Vélez, que de seguir como va terminará siendo la versión colombiana de La Guerra de los Roses, de las pocas películas bien traducidas. El 16 de agosto empezó este baile cuando la ministra Vélez comentó que Colombia no cerraba la posibilidad de comprarle gas a Venezuela. En ese primer episodio, el salvavidas lo lanzó la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad. Colombia hoy tiene múltiples fuentes de energía no exploradas, no explotadas, limpias, porque estamos en el Ecuador. Tenemos una cantidad de gradientes ecosistémicos y tenemos posibilidades que nos permitirían abastecernos de nuestros propios recursos sin depender de los mercados externos. En septiembre vimos el primer encontrón directo cuando Vélez habló de que los países debían decrecer sus modelos económicos para reducir el impacto del cambio climático. Como yo le diría a mis estudiantes, por favor en la segunda fila los de la mano derecha si nos hacen silencio para poder seguir. Esta vez el mismo Campo la refutó diciendo que a Colombia lo que le importa es que sus socios comerciales crezcan. El 4 de octubre, el país conoce que se está evaluando la opción de reactivar el gasoducto transoceánico que tenemos con Venezuela para restablecer las relaciones comerciales de este combustible. Y 3 días después, en el Congreso de Naturgas, la viceministra de Energía, Belisa Ruiz, aseguró que no habrán nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. El mismo día, horas después, Ocampo la desmintió públicamente, asegurando que esa decisión, perdóneme que le diga viceministra, no ha sido tomada. El 13 de octubre, casi una semana después, en una entrevista en W Radio, la ministra de Minas reaparece y se ratifica en que no habrá nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas, y que si toca importar gas de Venezuela, se hará. Hoy no vamos a firmar nuevos contratos de exploración y explotación. Finalizando octubre, el director de Crédito Público, José Roberto Acosta, se metió en el baile asegurando que se anunciarían nuevos contratos de exploración, pero al cierre de este programa no hay una resolución categórica por parte del ministro Campo, mucho menos del presidente Petro. En el telón de fondo, el origen de esta pelea, por lejana que parezca, está en la necesidad de descarbonizar la economía global, es decir, dejar de depender del petróleo, el gas y el carbón para mover el planeta. Y al mismo tiempo perseguir el desarrollo de la humanidad con energías limpias que tengan emisiones de gases de efecto invernadero cercanas a cero. No quiero dejar de decir, por obvio que parezca, que esta es una discusión mundial de todos los países, de muchos años y no un invento colombiano. Ha sido una discusión compleja de muchas convenciones, acuerdos y protocolos climáticos firmados como los de Kioto, Copenhague, la enmienda de Doha, la Alianza de Marrakech o el recientemente firmado Pacto Climático de Glasgow. Pero ninguna de estas cumbres climáticas, como la Conferencia de las Partes, o COP, como se le conocen por sus siglas en inglés, representó logros tan significativos como los del Acuerdo de París en el 2015. El acuerdo fue histórico. La meta fue clara: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura global del siglo a 2 grados centígrados y con esfuerzos extraordinarios a tan solo 1,5 grados centígrados. Estados Unidos, el segundo país más contaminante del mundo, firmó el acuerdo con Obama, se retiró Trump y volvió a ingresar con Biden. China, el primer contaminante del mundo, también estampó su firma y 192 países más la Unión Europea hicieron lo propio. La emoción del mundo, que había encontrado una fórmula, países que en otros contextos se habían enfrentado, alcanzaron un propósito común, pero la realidad golpea duro. A 7 años de la firma, un reciente informe de la firma PwC llamado Net Zero Economy Index advierte que ninguno de los países que integran el grupo de las 20 economías más desarrolladas del mundo, el G20, están descarbonizando sus economías lo suficientemente rápido para poder limitar el calentamiento global del planeta a 1,5 grados centígrados en el 2050.
El informe es demoledor e indica que para alcanzar la meta, las emisiones deberían reducirse por año a una tasa promedio de 15,2%, pero la reducción más alta en 10 años se dio el año pasado con un lánguido, por no decir inexistente, 0,5%. Hablo con Jessica Arias, experta en transición energética y miembro del Centro de Pensamiento por la Acción Climática Transforma. Le pregunto si se trata de falta de interés o si la meta es más compleja de alcanzar por buena voluntad política que exista. Nuestros sistemas energéticos, nuestras economías tienen una dependencia tan alta a los combustibles fósiles, llevamos tantos años siendo dependientes de ellos que hoy en día es muy difícil cambiar esa inercia que trae ese sistema. Y precisamente es difícil porque no basta con una simple decisión política para eliminarla, sino que tenemos que hacer unos cambios estructurales en la forma en cómo consumimos la energía. Los cambios tienen que planearse de forma estratégica, de forma estructural, tenemos que transformar la demanda de cada tipo de energía. Por el lado de las voluntades políticas, en general han sido muy poco ambiciosos los compromisos que la mayoría de países han adoptado. Las voluntades del sector privado son poco ambiciosas o son simplemente promesas vacías. Nosotros tenemos la posibilidad de cambiar desde mucho antes de hacernos más dependientes de lo que ya somos. Y aquí me indigno un poco y refrendo el discurso del presidente Petro, su llamado a acabar guerras y a salvar el mundo de la industrialización y el consumismo. Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. Pero más allá de un discurso válido y valiente, me pregunto qué tanto podemos mover la aguja en la descarbonización global. La respuesta es no mucho. Los 10 países más contaminantes del mundo aportan más del 70% de los gases efecto invernadero. Colombia escasamente alcanza el 0,6% de este aporte. Y si se trata de reducción de ese 0,6%, deberíamos empezar por atacar fuentes como la deforestación, que según el segundo reporte bienal de actualización de cambio climático del Banco Mundial, podría pesar la tercera parte de nuestros gases. Hablo con Santiago Ortega, director de Innovación en Emergente, con una larga experiencia en investigación en cambio climático. Quiero verificar de dónde podríamos bajar nuestras emisiones. Las emisiones colombianas son por 3 temas principalmente. Un tema de uso del suelo. Nosotros tenemos un país altísimamente deforestado. La deforestación del Magdalena Cauca está cerca del 90% de la cuenca. Por temas de transporte y por temas de industria. Nuestro sector eléctrico en realidad es un sector eléctrico muy limpio, pero nuestro sector energético, cuando consideramos todo lo que tiene que ver con transporte e industria, sí es muy dependiente de combustibles fósiles y ahí tenemos, digamos, unos retos muy grandes para también ser capaces de descarbonizar estos sectores. Sin embargo, como la mayoría de las emisiones son por temas de reforestación, una estrategia muy costo eficiente para que Colombia pueda bajar sus emisiones a ser neto cero o incluso a reducir más de lo que emite es por el tema de la reforestación. Por otra parte, así nos cueste aceptar avances, en materia de acción climática nos destacamos en especial en el gobierno del presidente Duque. Sustento mi afirmación con el último corte del índice de transición energética del Foro Económico Mundial. Colombia fue marcado como un país líder, es decir, que contamos con un sistema energético que funciona bien y alta preparación para la transición, los 2 componentes en los que se enfoca la medición. Dicho lo anterior, ocupamos el puesto 29 dentro de las 115 economías, sin hablar de nuestra ventaja de base que es el agua. Nuestra matriz energética es muy limpia, cerca del 88% proviene de la hidroelectricidad, según cifras del profesor de la Universidad Nacional, Sergio Botero, entregadas a W Radio. Contrario a la matriz energética de Europa, que todavía depende en su mayoría, para ser exactos, el 77% del carbón, del gas y del petróleo. Le pregunto a la exministra de Minas, María Fernanda Suárez, muy activa en este debate, cómo ve el panorama. Roberto, ¿qué creo que es importante tener en cuenta? Lo primero es que la demanda de energía de Colombia va a seguir creciendo. Lo segundo es que la transición exige que nosotros mantengamos un balance entre confiabilidad, que es tener energía 24 horas y gas 24 horas al día, entre sostenibilidad, que es emitir lo menos posible, y costo, y es que sea al mejor precio posible. Para mantener ese balance es absolutamente esencial que aceleremos la entrada de energías renovables, pero que no desconozcamos que en el 2040 y 2050 vamos a seguir necesitando hidrocarburos y principalmente gas, y
que por eso, para tener una transición energética realista, necesitamos acelerar los renovables, pero mantener el sector de hidrocarburos. Acabar ahora con el sector de hidrocarburos es un error garrafal. La invitación es que demos el debate con números, con proyecciones y que aprendamos de lo que está viviendo Europa para que Colombia no se equivoque y haga una transición energética partiendo desde su propia realidad. Le hago la misma pregunta a la ministra Vélez. No consigo su respuesta. En otras palabras, podemos llevar las emisiones a cero, pero si los grandes contaminantes no reducen sus emisiones, no podremos ser más que víctimas que reclaman verdadera acción climática. Sé que muchos ambientalistas cuestionarán mis afirmaciones y aunque creo que recorrer un camino hacia energías limpias es lo correcto, hoy nuestra autoridad moral alcanza para pedir a China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania, Irán, Corea del Sur, Arabia Saudita e Indonesia, los países que más contaminan, que se pongan la mano en el corazón porque están matando al mundo, pero de paso que nos giren recursos para adaptarnos y protegernos porque sus acciones nos están ahogando entre olas de calor, olas invernales, huracanes y desbordamiento de ríos. Países como el nuestro no están preparados. Oigan este dato. El 100% de nuestros municipios presenta un alto riesgo por cambio climático. El 100%, no el 70%, no el 90%. Todos nuestros municipios están en riesgo. Lugares como San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Vaupés y Amazonas son los departamentos con mayor nivel de riesgo, como ya lo hemos visto. Hemos perdido el 60% de nuestra área glaciar en los últimos 60 años. Últimamente parece que siempre estamos en temporada de lluvias. Por citar un impacto cuantificado, tan solo la ola invernal de 2010-2011 nos dejó pérdidas por 11,2 billones de pesos. El cambio climático o el calentamiento global también podría poner en jaque nuestra seguridad alimentaria. Recientemente me hicieron llegar el índice de resiliencia climática, es decir, qué tan preparado está un país para los embates del clima. El estudio lo realiza la firma Helian Partners, especializada en planificación de residencia y consecución de ciudadanías. Los países con mayor resiliencia y por consiguiente aptos para vivir, si a usted le preocupa el cambio climático, son Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Suiza y Canadá. Colombia hace parte del grupo de países denominados de baja resiliencia en el puesto 74. Hablo con Hernando Zuleta, PhD en Economía, quien hizo parte de un estudio con la Universidad de los Andes que concluye que los países endeudados deben tener incentivos para implementar políticas de prevención del cambio climático y con esto cambiar sus prioridades. El problema fundamental es que la vulnerabilidad al cambio climático es ortogonal o no está necesariamente relacionada con las emisiones que produce cada país y en ese sentido con el origen del daño climático. En general, los países tropicales que tienen gran proporción de costa están más sujetos o son más víctimas del cambio climático. Para mitigar los efectos nocivos del cambio climático se requiere capital público y para eso se requiere voluntad política y gran cantidad de dinero. Hay mecanismos de mitigación que tienen que ver, por ejemplo, con dónde y cómo se construyen las viviendas en zonas que son más proclives a los daños que genera el cambio climático. Personalmente, no creo que nadie cuerdo hoy se oponga a cortar la dependencia del mundo de los combustibles fósiles, ni a migrar a energías más limpias, ni mucho menos a adaptar las economías a las variaciones climáticas cada vez más profundas. La discusión está en el cómo y si Colombia tiene la fortaleza y los recursos suficientes para liderar una conversación que es global. La realidad es que no explorar más fue una promesa clara de la campaña del hoy presidente Petro que no debería tomar a nadie por sorpresa, mucho menos que su ministra de Minas y sus viceministras repliquen lo que está consignado en el programa de gobierno. La otra realidad es que el presidente puede estar cambiando de opinión o flexibilizando posturas como lo ha hecho en temas importantes como la condonación de las deudas de ICETEX. Lo que yo pienso hacer con el ICETEX es condonar la deuda y llevar el ICETEX hacia el crédito de estudios en el exterior. La eliminación del SMAT. Se reforma la policía y se acaba el SMAT. O en el mismo tamaño de la reforma tributaria. Y que Ocampo aceptó el puesto de ministro dejando en claro que... no estoy aquí para hacer locuras ni para dejar hacer locuras. Y dos, enfatizando que... Colombia tiene que explorar más y buscar más gas. En este pulso sobre la forma de lograr el cambio prometido, hay varios factores a tener en cuenta. Hablo con el ex senador Jorge Enrique Robledo, quien en medio de la campaña presidencial invitó a Petro a debatir sobre este tema. Petro no aceptó. Quiero saber sus pensamientos al respecto.
Desde hace un año, en agosto, el candidato Gustavo Petro anunció que en su gobierno no habría nuevos contratos para buscar gas ni petróleo. Después lo incluyó en su programa de gobierno, ahí lo tiene dicho. Y después hemos visto a la ministra de Minas diciendo que no habrá nuevos contratos. Quiere decir que en algún momento, si eso se mantiene, Colombia se va a quedar sin gas y sin petróleo, y eso sería un golpe feroz a la economía nacional. Esto ellos lo han planteado con el argumento de que es que están defendiendo el ambiente. Eso no es cierto. Los problemas ambientales del mundo no dependen de Colombia. Pero es que además, si Colombia dejara de producir petróleo y gas, pues tendríamos que importar los combustibles que consumiéramos y el gas que consumiéramos. Entonces nos quedaríamos con el pecado y sin el género, sin esos ingresos, y además teniendo que comprar bastante más caros en el exterior unos productos que podríamos generar en Colombia. En Colombia vivimos colgados y endeudados, no solo por corrupción y por mala administración. Nuestra productividad es deficiente y limitar fuentes de ingreso de entrada parece un error. Lo advierte el economista Salomón Kalmanovitz en una reciente columna. Ecopetrol es la empresa más grande de Colombia y genera casi el 60% de nuestras exportaciones. En 2021 reportó utilidades netas por 16,7 billones de pesos y se calcula que llegarán al cierre de este año a 34 billones con el alza constante que han sufrido los precios del petróleo. Dice Kalmanovitz que del 13 de junio al 13 de octubre la empresa ha perdido un tercio de su valor en bolsa por cuenta de los anuncios, desorden y choque de trenes entre ministerios. Le pregunto a Kalmanovitz cómo hacer una transición en un país desigual y dependiente de los hidrocarburos. Ecopetrol está dirigiendo parte de sus inversiones a generar energías limpias. Y uno pensaría que hacia futuro debe dirigir crecientes recursos para desarrollar fuentes de energía solar, eólica y de hidrógeno verde que complemente su portafolio, pero sin dejar de fortalecerse explorando y explotando yacimientos convencionales de petróleo y gas. Solo disponiendo de una mayor riqueza petrolera puede diversificarse e invertir más en energías limpias. No hay que despreciar las energías sucias. Con el tiempo, si no se explora más, los ingresos se irán reduciendo, pero también corremos el riesgo de que terminemos comprando lo que producíamos a otros países de aún mayor valor. Incluso países líderes en transición energética como Noruega, segundo en el mundo, no ha parado de explotar y explorar gas. En 2021, este país produjo 113.000 millones de metros cúbicos y se consolidó como el mayor exportador de Europa Occidental. También como el salvavidas por cuenta de la guerra entre Rusia y Ucrania, que deja en veremos el comercio fluido del gas ruso a Europa. Diría uno que todo está preparado para hacer millonarias inversiones en ciencia, tecnología e infraestructura, que tenemos una estrategia clara para atraer grandes inversiones en energía eólica y solar, que tal vez tomemos el riesgo de producir la energía más limpia de todas, pero la que más nos da miedo, como es la nuclear. Pero aún nadie marca en el gobierno un camino claro, entendible, lógico, para transitar a energías limpias sin perder soberanía energética e importantes ingresos. Existe un documento COMPES de transición energética, pero está firmado por el gobierno pasado, y no es que seamos un país con amplia tradición de construir sobre lo construido. Contacto al director del DNP, Jorge Iván González, y le pregunto si hay algo de ese documento por rescatar. En general nosotros estamos de acuerdo y vemos bien los puntos fundamentales que tocan en este COMPES. Estamos esperando un poco terminar las bases del plan de desarrollo, terminar de analizar el tema con los ministros que tienen que ver, pero nosotros en general yo creo que en un 95%, 90% estamos de acuerdo con los lineamientos que se plantearon en el COMPES. La discusión es cómo se va a hacer la transición y yo creo que este es un punto fundamental, sobre todo que nosotros somos una economía que en términos de balance de pagos, de divisas, pues dependemos básicamente en estos momentos de petróleo y hidrocarburos, dependemos considerablemente de carbón. Entonces la pregunta no es si se va a hacer la transición, sino la forma de irla haciendo. El ideal obviamente es utilizar los excedentes que deja el petróleo y el carbón para que efectivamente vamos avanzando hacia una economía biodiversa, hacia una economía verde. Entonces establecer ese doble portafolio. Por un lado usted recibe excedentes de los hidrocarburos y el carbón y por el otro lado al mismo tiempo y con mucha más fuerza va haciendo la transformación.
Las inversiones en transición son altas, por no decir imposibles, para un país como el nuestro. Según un informe de Bloomberg Nef, las inversiones en este renglón llegaron en 2021 a 755.000 millones de dólares y a este año se calcula que llegarán a 1,4 billones de dólares según la Agencia Internacional de Energía. El país que lideró 2021 fue China, con 266.000 millones de dólares, seguido de Estados Unidos con 114.000 millones. Con estos países la inversión es incomparable, pero con España, de población similar, no solo es comparable, sino alarmante. En 2021 sumaron 11.000 millones de dólares en inversiones para transición energética. En plata colombiana estamos hablando de una cifra superior a los 50 billones de pesos o 2 reformas tributarias. Francia, con 18 millones más de habitantes, invirtió 27.000 millones de dólares, 124 billones de pesos o 5 reformas tributarias, sin contar con que esos países llevan trabajando años en innovación, en nuevas tecnologías, regulaciones, etc. Nuestro cálculo hace 2 años, según la Asociación de Energías Renovables SER Colombia, indicó que al país llegarían inversiones por 11 billones de pesos entre 2021 y 2023 para el sector de energías renovables, es decir, unos modestos 2.300 millones de dólares. Estamos pensando en descarbonización sin un plan de transición energética claro. ¿Cómo está planteada en el tiempo? ¿Cuál es ese paso a paso y cuáles son las fuentes de financiamiento? Hoy es un misterio. Vamos cerrando este capítulo que seguro necesitará muchas más preguntas. Podríamos resumirlo en los siguientes puntos y algunos pueden ser difíciles de aceptar. 1. El mundo debe descarbonizar su economía, pero si los países que más contaminan no cumplen con sus compromisos, de nada sirve que economías como la nuestra lo hagan. 2. Colombia es un aportante menor en gases de efecto invernadero. Su potencial de reducción está primero en frenar la deforestación, que pesa la tercera parte de esa contaminación. 3. Frenar las exploraciones de hidrocarburos en el país no soluciona la crisis climática mundial, pero sí puede poner en riesgo una fuente de ingresos importante en el mediano y largo plazo. En un país desigual y con una productividad limitada, el golpe puede ser un aumento dramático de la pobreza. 4. La matriz energética de Colombia es limpia y está basada en hidroelectricidad, pero se debe acelerar el paso en la promoción de otros tipos de energía como la solar y la eólica. Los desastres del clima siempre serán un riesgo para una energía basada en agua. 5. Nuestro riesgo climático no es producto de nuestro ínfimo aporte del 0,6% de los gases de efecto invernadero, y así fuera cero, si las grandes potencias no cumplen con las cuotas de reducción, seguiremos sufriendo por el clima. 6. Pueden convivir la exploración de hidrocarburos en un país de bajo aporte en gases de efecto invernadero como Colombia y una transición organizada hacia energías limpias que atraigan inversiones. Se nos acaba el tiempo y se nos quedan varios puntos por analizar, entre ellos la posibilidad de explorar y explotar minerales valiosos para el desarrollo de energías renovables. El apetito por minerales como el litio, cobre, níquel y grafito va en aumento. Si para el 2020, según la Agencia Internacional de Energía, se consumieron en esta tarea 7 millones de toneladas, para las siguientes décadas el consumo alcanzaría entre 15 y 27 millones de toneladas. Y para alcanzar la meta cero emisiones en 2040, se consumirían hasta 43 millones de toneladas de minerales. No tenemos grafito, pero parece que tenemos mucho cobre. También tenemos níquel y tenemos indicios de litio. Veremos con qué ojos este gobierno verá estas exploraciones y si pondrá o no su gran capacidad de diálogo con las comunidades para aprovechar esta oportunidad. Las palabras importan. Ya vimos cómo el mundo se relajó cuando desapareció el concepto de calentamiento global y perdimos años valiosos. Importan al punto de que las peleas, los anuncios y los contraanuncios, que se explora, que no se explora, afectan la economía. Las palabras importan y tal vez esa sea la explicación de traducciones de películas tan lejanas al original. Esperemos que el gobierno del presidente Petro tome las decisiones correctas, o sea, persuadido por Lula da Silva, su experimentado homólogo de la izquierda brasilera, que cataloga el freno de exploración como irreal. Esperamos que lo haga con mucha pedagogía y con mucha claridad, que no pasemos de una película romántica a una desagradable película de terror. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Producción general y guiones, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y entrevistas, Amalia Londoño. Producción de campo, Manuela Garcés.
Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Juan David Sarmiento y Diego Canastero.